lo habíamos anunciado, ya está con nosotros el doctor Ronald Gamarra, ex procurador de la República. Y él está aquí para contestar a todas tus preguntas, para ampliarnos el tema, para ilustrarnos. Como siempre aquí, en este programa estamos para eso, para informarte, haciendo uso de tus derechos. Se caracteriza por eso. Lo escuchamos, doctor. ¿Qué aportes le podemos dar a todos nuestros televidentes sobre el tema? Bueno, lo primero es que reconocer que formamos parte de un país diverso. Multirracial. Multirracial, multiétnico, multicultural, plurilingüe, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, somos un crisol de razas en realidad, ¿no es cierto? Es lo que algunos llamaban, somos un país de todas las sangres, ¿no? Entonces, ahí está lo rico del aporte peruano, porque también, como se decía, quien no tiene algo de inga, tiene de mandín. Tiene de mandín. Entonces, sí. Así somos los peruanos, ¿no es cierto? Y todos... Es nuestro riquísimo Perú. Así es. Y siendo diversos, todos tenemos los mismos derechos, ¿no es cierto? Pertenecemos a la identidad peruana, pero dentro de ella, evidentemente, vemos algunos que se reclamarán mestizos, otros afroperuanos, en fin, ¿no es cierto? Pero somos todos peruanos con derechos y lo primero que hay que tener en cuenta es que todas las personas tienen los mismos derechos, no es que unos tengan más o menos derechos que los otros y que todos debemos respetarlos. Además lo dice la Carta Magna, ¿no? Así es, ¿no? Y los convenios internacionales. Y los convenios internacionales. Etcétera, ¿no? Esto pertenece al derecho internacional, la igualdad. Pero por supuesto es un derecho fundamental, está en la Constitución, está en los tratados internacionales. Es que no es que hayan unos más iguales que los otros, o sea, todos somos iguales, ¿no es cierto? Y por lo tanto ahí está la necesidad de respetar los derechos. Lo peor que puede pasar es que haya discriminación, que haya racismo, como lamentablemente sucede, y que esto puede llevar a situaciones extremas como por ejemplo la del genocidio, ¿no? La exterminación de grupos enteros, como lamentablemente fue, por ejemplo, la orientación de Sendero Luminoso respecto de los Ayánincas, o como fue, lamentablemente también, la orientación del ejército guatemalteco respecto de los mayas y chiles en los años 80, ¿no? Es algo absolutamente inaceptable. Son, ¿no?, extremos. Absolutamente, ¿no? Son extremos. Todos tenemos derechos, todos formamos parte del Perú, con diversas identidades, pero somos un crisol de razas, ¿no? Eso es cierto. ¿Qué nos puede decir usted, con su experiencia, por supuesto, acerca del bullying? Porque esa es la noticia casi de todos los días, ¿no? Ya no extraña ya. Yo me doy cuenta que la gente al principio como que se sorprendía, ¿no? Como que, wow, ¿cómo es posible? Yo lo tengo a mi hijo ahí, lo voy a sacar, etcétera. Pero hoy en día ya nadie le sorprende, a nadie le sorprende. Lo están viendo como algo común, cotidiano, que se está dando, pues, ¿qué se va a hacer, no? Lo saco de este colegio, lo meto a otro, pero igual voy a tener el bullying ahí. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Ese es un problema serio que se abate sobre los estudiantes de todos los colegios, ¿ah? Ahí hay violencia, discriminación. Exactamente, ¿no? Pero claro, también es cierto que personas con determinadas características son los que sufren el bullying. Son el punto, ¿no pues a eso voy, ¿no? O sea, el gordito, el cholito, el negrito, él es el punto. Exactamente, ¿no? O sea, y incluso, mire, en cuanto al bullying, incluso para hablar de los afroperuanos, uno puede ser gordo o chato y afroperuano, y lo van a, entre comillas, vacilar, no por ser gordo o por ser chato, sino por ser, entre comillas, negro, ¿no es cierto? Entonces, incluso dentro del bullying hay que ver las diferentes manifestaciones de acoso respecto de los propios estudiantes, ¿no? Es algo que felizmente ya se está tomando muy en cuenta por parte de las autoridades y hay que reflexionar sobre este tema, ¿no? Pero incluso este es un asunto que viene de la propia familia, ¿no? La primera educación, como se dicen, empieza por la familia, ¿no? Tenemos que aprender a reconocernos. Eso se ha tocado muy poco en los medios de comunicación. ¿Qué consejo le daría a usted, como usted bien acaba de decir, todo nace en la familia, en el seno familiar? ¿Qué consejo le daría a usted a miles de padres que nos están viendo?
¿Cómo combatimos, cómo reaccionamos nosotros los padres frente a la queja de nuestros hijos acerca del bullying, acerca de la discriminación? ¿Cómo abordamos el tema para que a nuestros hijos se le quede grabado cuál va a ser su defensa? Bueno, lo primero es el reconocernos como personas con derechos, ¿cierto? Y con obligaciones, ¿cierto? Así como nadie tiene por qué poner en cuestión, digamos, nuestros derechos, en el mismo sentido nosotros tampoco podemos desconocer los derechos de la otra persona, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa educación de casa es fundamental, ¿no? Lo segundo, ya respecto de aquellos que tienen una identidad afro, por ejemplo, deben estar orgullosos, ¿no? Debemos estudiar, digamos, la presencia, el origen, la presencia y los aportes de los afroperuanos en la historia y en la sociedad peruana, ¿no? Y que todos además debemos estar claros que los afroperuanos no solo son buenos para el deporte, para el baile o para la música, son buenos en todas las profesiones. En aquella profesión que quieran hacerlo, estoy convencido de que los afroperuanos van a ser unos excelentes profesionales, ¿no? Bueno, debemos entonces reforzar la identidad racial. Ampliemos un poquito sobre eso luego de una pequeña pausa y regresamos enseguida aquí en tu programa Haciendo Uso de Tus Derechos.